En este ejercicio trabajaremos la misma progresión que en el número 44, pero con dos variaciones importantes. La primera es que el acorde de sol séptima aparece ahora con un si en el bajo, lo que le da un color diferente al cierre de la cadencia. La segunda es que hemos introducido un acorde de do mayor en el centro, creando un paso intermedio que hace la progresión más completa y musical. Como siempre, el punto azul marca el do central en el teclado, para que puedas orientarte fácilmente antes de empezar. Recuerda que puedes descargar la partitura desde el enlace que encontrarás en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver el ejercicio.